Muy bien, agradecemos al Señor por su palabra, el mensaje del Evangelio expuesto en esta tarde para nuestros amigos. Invitamos a nuestros amigos a meditar y a reflexionar y que puedan volverse a Dios. Abrimos nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Cantares, capítulo 6, verso 10. Libro de Cantares, capítulo 6 y versículo 10. ¿No dice la palabra del Señor? Cantares, capítulo 6, verso 10. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Que Dios bendiga nuestra vida con su palabra de esta tarde. Estamos considerando, ¿verdad?, los cielos y la tierra, sus elementos que nos enseñan que podemos aprender de ellos, cómo podemos nosotros conocer y aprender de Dios, aplicando, ¿verdad?, a nuestra vida espiritual. Y estamos considerando la luna. Comenzamos a ver, nos habla pues figurativamente de la humanidad de Cristo, pero también decíamos que en un segundo sentido también la luna viene a ser figura de la iglesia. Figura de la iglesia. Y aquí en el libro de Cantares pues, está hablando proféticamente. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Obviamente está hablando de la esposa. Y sabemos la iglesia es la esposa, la novia, la esposa del Cordero. Entonces, como iglesia, decíamos anoche, hermanos, pues que estamos también llamados, invitados y tenemos el mandamiento de parte de Dios a ser luz. Una de las funciones de la luna es reflejar la luz del sol a la tierra, y nosotros como iglesia pues estamos llamados a reflejar la luz de Cristo también a este mundo. Vimos que el Señor dice: vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que sobre un candelero y alumbra todo lo que está en casa. Y concluye: así alumbre vuestra luz delante de los ojos, para que vean vuestras buenas obras. Somos llamados, invitados pues a reflejar, la iglesia llamada a reflejar la luz de Cristo al mundo. Y pues veíamos una de las formas, algunas maneras en las cuales nosotros reflejamos la luz de Cristo. Decíamos, según 1 Juan capítulo 1, versos 5 y 7, cuando practicamos la verdad, cuando practicamos la verdad, reflejamos la luz de Cristo. Si decimos que tenemos comunión con Él y hablamos en tinieblas, dice, mentimos y no practicamos la verdad. Pero tener comunión con Él y vivir en comunión con Él, eso es practicar la verdad. También decíamos, una segunda manera de la cual reflejamos la luz de Cristo, siempre en 1 Juan capítulo 2, versículo 8 al 11, es cuando amamos a los hermanos. Ahí el apóstol Juan dice claramente, ¿verdad?, que el que aborrece a su hermano todavía está en tinieblas. El que aborrece a su hermano está en tinieblas, ¿verdad? Y no está reflejando la luz de Cristo realmente. Y los invitábamos también y reflexionábamos cada uno de nosotros a pensar y examinarnos si hay en nuestro corazón, en nuestro ser, en nuestro interior, algún tipo de sentimiento, algún tipo de resentimiento o algún tipo de rencor o de aborrecimiento hacia algún hermano. Que puede pasar, puede suceder. Aquí nos vemos todos y nos vemos acá y todo, pero nadie conoce nuestro interior, nadie conoce lo que hay en nuestro corazón, únicamente Dios y nosotros. Entonces, pero si estamos guardando esos sentimientos de rencor o de aborrecimiento hacia alguien, hacia un hermano, la palabra de Dios es clara y no hay otra forma de llamarlo. La palabra de Dios dice que está todavía en tinieblas. Está en tinieblas. El mandamiento es que debemos amarnos unos a otros, ¿verdad? Y debemos amar. Si nos amamos unos a otros, pues entonces no hay duda de que estamos reflejando la luz
ahí, hermanos, estamos haciendo la obra de las tinieblas. Entonces, nos examinamos y nos autoexaminamos nosotros mismos, ¿verdad? Como en nuestra relación con los hermanos, decíamos que obviamente hay hermanos en los cuales tenemos más esta confianza, ¿verdad? Y hay más esa libertad. Pero el amor es igual. El amor es el mismo. No debe haber ese tipo de cosas, hermanos, en la iglesia. No debe haber ese tipo de cosas en la iglesia, mas sin embargo muchas veces hay. Y es por eso que la advertencia viene a tiempo y la palabra de Dios lo ha dejado y lo ha dicho ahí porque sucede. ¿Verdad? Si eso no pasara, pues Dios no se hubiese molestado en dejar esos textos, ¿verdad? Y automáticamente sería, pues los amáramos todos y todo bien, todo lindo, todo bien, perfecto. Pero si están esos textos ahí es porque puede pasar y porque puede suceder, corremos el riesgo. Y por eso están ahí, a manera de advertencia, de advertirnos. Y que si realmente amamos a los hermanos, o si estamos aborreciendo a los hermanos, pues dice, la palabra del Señor está en tinieblas. Está en tinieblas. Así de clara es la palabra del Señor. También, hermanos, reflejamos la luz de Cristo mediante buenas obras. Mediante las buenas obras. San Juan, capítulo 3, verso 19 al 21. San Juan, capítulo 3, verso 19 al 21 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sean manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, mediante buenas obras. Aquel que hace buenas obras no se esconde, ¿verdad? No se anda escondiendo, en lo que es el contraste de lo que habla diciendo en el versículo 19 y 20. Porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esa era la manera en la cual ellos demostraban que amaban más las tinieblas que la luz. Su proceder, su obrar. Su obrar eran obras malas y no venían, ¿no? Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. El que obra mal es aquel que obra a escondidas. Es aquel que obra y que no quiere que nadie lo vea. Porque sabe que está obrando mal, porque sabe que está actuando mal y no quiere ser reprendido, aún sabiendo de que lo que está haciendo no está bien. Pero dice el versículo 21, más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. No se esconde. Aquel que practica la verdad, aquel que ama, que viene a la luz, él no se esconde. Porque sabe que está haciendo su obra y su manera de obrar lo hace según Dios, lo hace en Dios. Sus obras son hechas en Dios, de acuerdo a Dios y su palabra. Mediante buenas obras, hermanos. Las buenas obras. Nosotros reflejamos la luz de Cristo al mundo. También San Mateo, capítulo 5, versículo 16, lo dice San Mateo, capítulo 5, versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Entonces, hermanos, sabemos y conocemos que no somos salvos por obras, no somos salvos por buenas obras o por hacer buenas obras, pero sí estamos llamados a hacer buenas obras. De hecho, Efesios dice que Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No somos salvos por hacer buenas obras, pero sí estamos llamados a hacer buenas obras. Y las buenas obras, pues, en la vida creyente tienen su resultado.
tiene su resultado. En las buenas obras del creyente refleja la luz de Cristo en su vida. Así alumbre vuestra luz. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Refleja la luz de Cristo delante de los hombres. El creyente, mediante sus buenas obras, refleja la luz de Cristo a los hombres que todavía están en tinieblas. Además de eso, Dios es glorificado. Dice, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dios es glorificado. Dios es glorificado mediante las buenas obras del creyente, mediante el buen proceder, mediante su buena conducta. Alumbra a los que están en tinieblas y también el nombre de Dios es glorificado. Las demás personas glorifican a Dios porque este creyente es un creyente generoso, este creyente es un creyente presto para ayudar a aquel que lo necesita en la medida que pueda. En la medida que pueda, está presto. Dios es glorificado y hay luz que alumbra a las personas que. Entonces, de ahí la importancia, ¿verdad?, de hacer las buenas obras. Dios las preparó para que anduviésemos en ellas. Entonces, reflejamos la luz cuando practicamos la verdad, cuando amamos a los hermanos y también mediante buenas obras. También, hermanos, reflejamos la luz de Cristo al no participar de las obras de las tinieblas. Al no participar de las obras de las tinieblas. Efesios capítulo 5, verso 11 al 14. Efesios capítulo 5. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. ¿Por qué? Porque ahora somos luz de Cristo y estamos llamados a reflejar la luz de Cristo. No tenemos que participar ya de las obras infructuosas de las tinieblas. Todo lo que las personas hacen en el mundo, porque esa es su manera de operar, esa es su manera de obrar, porque el versículo 12 dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Obviamente lo hacen en tinieblas y no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas, y lo hacen en secreto, en la oscuridad, en tinieblas. Si nosotros no somos de las tinieblas, sino que somos de la luz, no debemos por tanto participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Todo aquello, ya puede ser cualquier invitación a lo que nos invite, hermanos. Si es obra de las tinieblas, no tenemos que participar, no tenemos por qué estar de acuerdo, aunque nos quieran obligar. Eso en los trabajos. En los trabajos está eso siempre de la presión de los superiores, de que hay que hacerlo, de que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro para motivar al personal, hay que venir vestido de esta forma, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Y en los trabajos se da eso, la presión a llevar a cabo ciertos eventos que nosotros sabemos que esos no traen nada productivo y que son más bien obras de las tinieblas. La palabra dice no hay que participar de eso, no hay que participar de eso. Es posible quizás hasta dedicarnos a una amonestación, dedicarnos a un llamado de atención, pero es preferible. Ahora somos luz en el mundo, y así otras cosas. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces, no participando en las obras de las tinieblas, pero también, hermanos, reflejamos la luz de Cristo cuando somos obedientes a Dios y a su palabra. Filipenses capítulo 2, verso 12 al 15.
Filipenses capítulo 2, verso 12 al 15, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad, hacer todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Verso 16: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Ese es el calificativo de esta generación, de este mundo, en medio de la cual resplandecéis. Resplandecéis. Este mundo que está en tinieblas y que vive en tinieblas necesita luz. ¿Y quiénes son los que van a proveer esa luz? ¿Quiénes son los que van a reflejar la luz de Cristo al mundo? Pues es la iglesia, es los creyentes, nadie más, es la iglesia. Y eso de la Revolución dice: así alumbra vuestra luz delante de los hombres. Así alumbra vuestra luz delante de nosotros. Porque estamos llamados, tenemos el mandamiento a reflejar la luz de Cristo. Y aquí pues, el contexto es la obediencia, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Cuando el creyente es obediente, cuando el creyente se sujeta a la palabra de Dios, cuando el creyente se apega a Dios y a su palabra, quiere obedecer a Dios, el creyente es un creyente que está resplandeciendo. El creyente que ha sido puesto ahí como un luminar, como una antorcha, que está su llama viva, al rojo vivo, y que puede alumbrar, y las demás personas pueden alumbrar. Y en efecto, decíamos pues, de una u otra manera, las personas que están en tinieblas se sienten atraídos y quieren conocer a Cristo, porque para que tengamos la luz de la vida, dijo el Señor ahí en San Juan. Entonces las personas se sienten atraídas al Evangelio, se sienten atraídas cuando un creyente realmente está reflejando la luz de Cristo, porque ese es un efecto de la luz atrae, ¿verdad? Y lo vemos en los insectos. Esos insectos, si están aquí, si andan aquí, que es un poquito molesto, ¿verdad? Pero ellos tienen una razón por la cual están aquí, y la razón es esa luz. Esa luz, si nosotros apagamos esa luz, estos insectos se van. Ya no hay nada que les atraiga, ya no hay nada que les llame la atención. Pero si otra vez volvemos a encender esa luz, estos insectos pueden, porque la luz atrae, les atrae. Entonces así también la vida del creyente, para que las demás personas puedan conocer, vamos a trabajar y reflejar. Cuando el creyente es obediente, pues está resplandeciendo como luminar en medio de una generación maligna y perversa. Entonces, hermanos, cuánta cosa más, cuánta enseñanza. Pensamos que teníamos evacuar eso, ¿verdad? Y tenemos ahí otro punto en cuanto a las estrellas. Pero cuánta enseñanza nos da, ¿verdad? Por ejemplo, la luna es vista como una luz, aplicada espiritualmente como una luz divina que guía y protege al creyente. Su presencia en el cielo nocturno ha sido interpretada como un recordatorio del amor y la guía de Dios hacia su pueblo. Nos recuerda que nunca estamos solos y que Dios siempre está ahí para guiarnos y protegernos en tiempo de oscuridad y en tiempo de dificultad. En el tiempo oscuro del creyente, donde las dificultades llegan, nos recuerda de que Dios está ahí. De que Dios está ahí para alumbrar, para señalar el camino. Sus fases nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia vida y a encontrar significado en los ciclos de crecimiento en la vida espiritual. Las fases de la luna son 4 fases: luna nueva, cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante.
Como podemos aplicar eso en nuestra vida espiritual, la luna nueva nos simboliza, nos representa renovación y un nuevo comienzo. La luna nueva nos simboliza renovación y un nuevo comienzo. Segunda Corintios capítulo 5, verso 17, solo vamos a ver los textos. Segunda Corintios capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Esto es un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo, esto es renovación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. La fase cuarto creciente. El cuarto creciente nos simboliza progreso y el crecimiento espiritual. Sí, hemos comenzado nuestra vida espiritual, nuestra nueva vida en Cristo, la comenzamos en el momento en que le recibimos como nuestro único y suficiente Salvador. Y ahora esta vida también tiene que ir en progreso, no debe ser una vida estancada, sino que debe ir en crecimiento. 1 Corintios capítulo 15, versos 57 y 58. Primera Corintios 15, 57. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Si debemos crecer, ¿verdad? Debe haber firmeza y debe haber crecimiento también en nuestra vida espiritual. Estamos invitados por Dios a crecer, a no estancar, a no quedarnos ahí, a no conformarnos, porque ya somos creyentes y gracias a Dios, ¿verdad? Vamos para el cielo y todo muy bien, muy bonito, gracias a Dios, ¿verdad? Somos así, gracias a Dios por habernos salvado y por habernos rescatado y perfecto, ya no vamos para el infierno, pero Dios quiere que crezcamos también. Por eso dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual para que por ella crezcáis. Y debemos, el creyente debe anhelar crecer en su vida espiritual. Luna llena, la fase de luna llena nos habla de plenitud y abundancia. La plenitud. Colosenses capítulo 2, verso 8 y 10. Colosenses capítulo 2, verso 8 al 10. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Plenitud, abundancia. En él habita corporalmente toda la plenitud de la verdad. Y vosotros estáis completos en el ¿quién? Cristo. Estamos completos, nada nos falta. En Cristo nada nos falta y en Cristo nada nos faltará. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud. Toda la plenitud. Y nosotros estamos en él, eso indica que estamos completos. Estamos completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Completos. Nos habla de plenitud y de abundancia. Cuarto menguante, que es la fase de la luna, cuarto menguante nos simboliza reflexión y humildad. Reflexión y humildad. San Juan capítulo 3, verso 30. San Juan capítulo 3, verso 30.
es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Estas son palabras de Juan el Bautista. Está haciendo referencia en cuanto al Señor Jesucristo. Del verso 28 dice Juan, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Las personas tenían en gran estima a Juan el Bautista. Le tenían en gran estima, de manera que a muchos se preguntaban, ¿no será este el Cristo? ¿No será este el Cristo? Pero Juan el Bautista, él asume su lugar. Él asume su lugar. Él dice, yo soy una voz que clama en el desierto. Dice, yo he dicho, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de ti. Yo soy un enviado. Solo soy un enviado para preparar el camino. Pero yo no soy el Cristo. No soy él. Tenía mucha estima. Ahora es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Es necesario que crezca, pero que yo mengue. La humildad de Juan el Bautista al ocupar y a reconocer el lugar que Él ocupa y que Él ocupó dentro del plan de Dios. Él no estaba tratando de usurpar o de obtener un lugar que a Él no le correspondía. A Él no le correspondía. Aunque las demás personas pudieran decir y Él podía escuchar palabras y frases de las otras personas, Él conocía su lugar. Y sabía que Él había sido enviado al Señor. Y Él decía, no soy digno siquiera de desatar encorvado y descansado. No soy digno. Esa nos habla de humildad y nos habla también de reflexión. Es la humildad, hermanos, que debe también haber en nosotros como creyentes. Entonces, hay mucha enseñanza. No terminamos, hermanos, pensaba terminar. Me van a tener que seguir anotando todavía para ver el paso del simbolismo, pues, de las estrellas que nos enseñan. O sea, hay mucha referencia en las Sagradas Escrituras, en la palabra de Dios, en cuanto a las estrellas nos enseñan también son sinónimos del Señor Jesucristo y otras cosas que vemos ahí registradas en las Sagradas Escrituras. Pero el punto, hermanos, que quiero que entendamos es que lo que hemos tratado de transmitir es que los cielos y la tierra son testigos. Todo nos habla de Dios, todo nos habla de Dios, su manera de obrar, su manera de ser y su manera de manifestar también. Todo nos habla de Dios y para que apreciemos también y le agradezcamos siempre a Dios por las cosas que Él creó, por las cosas que Él hizo, porque Él lo acondicionó todo y nos maravillamos y nos extasiamos muchas veces